¿Viste? ¿Me copian el link para mandarlo? Ya lo tenía. Lo tenía. WhatsApp del staff, lo. Ahí está. Gracias. Está rico. ¿Está rico? ¿Qué estoy comiendo? Ah, un Agua. ginsito. ¿Qué Agua, tal, agua, amigos? Muy buenas tardes. Estamos con unos detallitos técnicos al principio con el audio, pero bueno, todo resuelto ya, así que muy bienvenidos a una nueva charla del ciclo junto a Federación de Rugby de Chile y Rugby Chile con el apoyo técnico. Y el día de hoy tenemos a Florencia Petrelli, psicóloga del staff de Chile Rugby y de Selnam. Hola Florencia, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Todo bien, muchas gracias. Dalibor, ¿qué tal? Una jornada más. Otra más. Hola, Flo. Hola. ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? ¿Y Bien. tú? Muy bien, gracias. Hola, Carlos. Así es, con muchas noticias, un día, a pesar de ser el día del trabajo, con muchas novedades. Hoy hay, no sé si será formal, pero ya hay un anuncio de World Rugby que se van a adelantar eh, los comicios, los resultados de los comicios, y mañana ya sabremos, después de las 10 de la mañana de Chile, sabremos quién dirigirá a nuestra entidad madre por los próximos 4 años. Así que muy ansioso, ojalá sea por quien todo Sudamérica ha hecho campaña, que es Agustín. Así que muy ansioso que llegue el día de mañana. Una, También contarles que nos ha ido muy, muy bien con las charlas, con las capacitaciones en línea, y que seguimos trabajando con la gente. Buenísimo. Bueno, una jornada, ¿verdad?, en expectativa ahí sobre lo que va a pasar el día de mañana. Principalmente es un punto importante para la región, ¿verdad? Con esta candidatura está Agustín Pichot postulando a la presidencia de World Rugby. Originalmente la fecha era el 12 de mayo, ¿verdad?, la entrega de los resultados de las elecciones, pero bueno, se adelantó y va a ser el día de mañana para tener más tiempo, me imagino, para poder hacer las gestiones correspondientes de todo lo que corresponda a un presidente nuevo. Bien, como te comentaba, estamos en esta nueva charla junto a Florencia. Vamos a estar hablando, ¿cierto?, de los aspectos mentales de la preparación también, el área mental, que es muy importante también, y sobre todo en estos periodos de cuarentena, que es lo que hemos estado conversando y viendo con diferentes personas. Así que, sin más que decir, Dalior, te cedo por favor la palabra para que comencemos a conversar con Florencia. Bueno, gracias, Carlos. Antes de presentar a la Flo, vaya un gran abrazo y un saludo para todos los trabajadores del rugby, que cada vez son más. Hay muchos trabajadores voluntarios, tenemos los cancheros, generalmente al tipo del bar, del quincho, a quien corta el pasto, a los entrenadores, a los preparadores físicos, a toda la estructura del rugby que hoy hace que nuestro deporte siga creciendo. Así que un gran saludo y un gran abrazo para toda la gente que trabaja no solo en el rugby, sino que también en el deporte. Por supuesto que sí. María Florencia Petrelli Infante, psicóloga del Andrés Bello, De la eh, grande. de la de los Andes, perdón. Y actual también trabaja en el Colegio Saint George, eh, y desde el año pasado se integró al staff de Chile Rugby, y claramente al pertenecer al staff de Chile Rugby, la Flo se sumó a la franquicia profesional. Así que un gusto tenerte con nosotros, Flo, poder aprovechar tu expertise, y vamos a enfocarnos un poco, a pesar de que, como hablábamos antes de la charla, el área mental es muy grande. Claro. Hay muchos factores donde poder
enfocar o tener directrices. El área mental es un área que pertenece al área de salud o al área médica, que en Chile Rugby la dirige el doctor Juan Pablo Toledo. Hoy vamos a aprovechar un poco la experiencia de la FLO para, como decías tú, Carlos, tratar de enfocarnos en estos tiempos de encierro y saber qué le está pasando a los jugadores, cómo los podemos ayudar. Les adelanto que la FLO hizo un documento súper importante que lo hemos tratado de difundir. Ustedes mismos, Carlos, lo Sí. difundieron a través de Rugby Chile, así que vamos a estar trabajando sobre ese documento y comentando. Flo, ¿por qué no nos cuentas un poquito tu inicio? Cómo, no es común que generalmente no hay muchos psicólogos deportivos. ¿Cómo nace este bichito de ir querer orientando también tu carrera, no solo desde el lado clínico, sino que también un poco, cuéntanos un poco cómo nace esto de la psicología deportiva? Bueno, primero agradecer esta instancia, creo que es súper importante hablar de salud mental, sobre todo como tú decías, en un país que quizás todavía estamos con pasitos cortos evolucionando hacia la psicología deportiva. Entonces creo que es una buena oportunidad para difundir estos conocimientos y de lo que es realmente trabajar el aspecto mental, que es súper importante, sobre todo en el alto rendimiento. Los deportistas de alto rendimiento se han expuesto a, a una ansiedad, estrés diario que requiere de apoyo y requiere una contención mayor. Y bueno, yo, como dijiste, estudié en la Universidad de los Andes, siempre enfocado a lo clínico. Yo soy infanto juvenil, pero siempre tuve el bichito de lo deportivo. Fui deportista de chica, soy deportista hasta el día de hoy y siempre me interesó poder ayudar. Yo creo que a mí lo que me faltó, yo era atleta, y lo que me faltó es poder tener ese desarrollo mental para poder llegar a ser una deportista quizás con más logro. Entonces siempre tuve esas ganas de poder ayudar en ese aspecto también. Y el año pasado realicé una especialidad en psicología deportiva y comencé un poco a adentrarme en este mundo que, si bien se enfoca en lo deportivo, tiene mucho en lo clínico también. O sea, la salud mental es una sola, y si bien nos enfocamos los deportistas, la parte clínica también es esencial. ¿Por qué el rugby, por ejemplo? ¿Por qué no otro deporte? Mi papá fue rugbyista toda la vida, mi papá argentino, vive en Argentina, yo crecí con el rugby, él juega hasta el día de hoy, y ver el rugby para mí era panorama, era entretenido, y ver los valores que inculca también un deporte como este me llamaba siempre mucho la atención. Entonces quise trabajar con este grupo de gente en particular también. Y se me dio la posibilidad el año pasado, así que muy agradecida de eso también. Oye, Florencia, bueno, tú comentabas que efectivamente en Chile la parte de la psicología deportiva tal vez no está tan avanzada como en otros países, y no tal vez solamente la psicología deportiva, sino que la salud mental en general. Comparándolo ahí con esa experiencia que tal vez puedes tener más cercana con Argentina, porque Argentina sí tiene un desarrollo más importante en esa área, ¿por qué tú crees que no se ha llegado a esta evolución o por qué no todavía no se le da el peso que debería tener, si es que es peso la palabra? Mm. No sé, yo creo quizás por desconocimiento, quizás porque también somos una cultura donde entrar en los temas de psicología genera un poco de resistencia, un poco de temor, sobre todo para el deportista. Todavía está ese concepto de psicólogo: uy, yo no estoy loco, yo no tengo un problema. Entonces yo creo que es algo como cultural, más arraigado a la esencia, al desconocimiento, porque el psicólogo no te ve necesariamente cuando estáis loco, cuando tenéis un problema. Al contrario, podéis potenciar habilidades que no necesariamente te están generando un Mm. problema desde ese punto. Entonces yo creo que más que nada un poco de apertura de mente, desde lo desconocido y esta incertidumbre que genera también el trabajar con un psicólogo. Claro. Oye, Flo, tú eres hoy día también psicóloga de un colegio muy Uh -huh. conocido, Santiago, que tiene dentro de su proyecto educativo una fuerte orientación al deporte. Cuéntanos, ¿puedes aplicar algo de eso en el colegio o eres solo psicóloga clínica? ¿Cómo se lleva eso también un poco, este expertise y este camino que estás construyendo en tu carrera como psicóloga deportiva en un colegio que, que, que tiene una orientación claramente deportiva como el Saint George? Sí, yo hoy estoy como orientadora vocacional.
estoy como más desde el enfoque clínico, Perfecto. no deportivo. Hoy en día no hay ningún colegio que tenga un psicólogo deportivo. Yo creo que recién ahora los colegios están incorporando más psicólogos porque adolescencia, infancia, hay un temazo en salud mental y recién ahora como que ven la real importancia de contar con psicólogo. Sin embargo, en este periodo de cuarentena propuse en la unidad donde trabajo, que es de 9 a 12, que son los adolescentes, trabajar con los deportistas y me abrieron las puertas en eso, así que este periodo de cuarentena también ha sido bastante gratificante porque más allá de trabajar desde el aspecto clínico, pude proponer una idea de trabajar con los deportistas que también se han visto Súper. muy afectados por toda esta cuarentena. Así que en lo concreto, estoy empezando a trabajar con los rugbyistas del Colegio San George, Que son Qué hartos. bueno. que son hartos, sí. Le mandamos ahí, hay muchos profesores, amigos nuestros y que han trabajado con nosotros, Negrito Hurtado, Raimundo Piwonka, Luis Díaz. Hay mucha gente del Saint George El que mismo, colabora con nuestros procesos. el mismo Marcelo Arancilla que fue entrenador mío también, así que un saludo. Bueno, También. sí, con Marcelo estoy trabajando codo a codo ahí con los alumnos, así que buenísimo. Genial. Vamos un poco al, al, al plato de fondo, Flo. Vamos a hablar sobre el Bueno, documento que generaste, sobre qué le está pasando hoy día a nuestros jugadores, cómo trabajamos cómo se está trabajando el encierro, cómo podemos darle una mano tanto a los entrenadores, a los profesores, que la verdad, en general, ahí hoy día conversaba con un grupo de amigos en un chat y hay gente que no lo está pasando bien. Dentro de tu documento, eh, el primer punto el que enfoca es el cómo poder administrar los tiempos. Claramente los tiempos, hoy día en estos tiempos de la pandemia ya no son lo mismo. claro. ¿Cómo nos podemos ir contando eso? ¿Qué nos sugiere? ¿Qué le está pasando a los jugadores? Bueno, yo creé este documento pensando primero en los deportistas amateur como yo, por ejemplo, que decía, pucha, contexto de encierro, ¿cómo voy a hacer los entrenamientos que estaba acostumbrada a hacer? ¿Qué ansiedad más grande? Y después dije, chuta, ¿cómo estarán los que viven en torno a esto 24/7? Y por eso surgió esta idea de crear este documento que pueda ayudar no solo a deportistas de alto rendimiento, sino que a todos los que somos deportistas estamos viviendo una situación bastante adversa, fuera de lo común, que nos moviliza mucha emoción, mucho desequilibrio físico y mental. Eh, Creo que nos gusta como personas tener las variables bajo control, nos baja la ansiedad cuando tenemos todo controlado y el estar en una situación de incertidumbre donde no sabemos qué va a pasar, donde no podemos controlar estas variables y estamos a la merced de un virus, genera mucho malestar. Entonces, bueno, como primer punto, no sé si quieren que les comparta el material. Vamos. Sí, aprovechamos, le vamos a contar a la gente que vamos a dejar el link de la nota de Rugby Chile donde estaba el documento, para que lo puedan tener también y lo puedan descargar, ¿vale? Muy Buenísimo. bien. Entonces voy. Ya. Entonces, como primer punto, lo están viendo, ¿cierto? Sí, se ve súper bien. Ya. Como primer punto, gestionar los tiempos. Yo creo que para minimizar un poco el impacto que ha tenido, bueno, y nos íbamos adaptando poquito a poquito a la medida que han pasado las semanas con respecto a la información inicial que fue este periodo de cuarentena, pero en un principio el de repente decir, chuta, quizás muchos decían estamos de vacaciones o tiempo libre o ya no estamos yendo a trabajar, no estamos yendo a la universidad, no estamos cumpliendo con los entrenamientos, como que se alteró un poco la estructura y nosotros nos movemos en función de estructura. Entonces, aprender a gestionar los tiempos, adaptándonos al contexto de encierro, también era fundamental. O sea, poder cumplir nuestras horas de sueño habitual, llevar un entrenamiento físico, una alimentación saludable, gestionar los tiempos de pantalla y también este entrenamiento mental es fundamental para minimizar el impacto que puede tener en nosotros esa desestructura de tiempo. Por eso creí como fundamental partir de la base, empezar a ordenarnos, tener una estructura, tener hábitos que nos permiten también tener cierto orden y que nuestro cuerpo funcione acorde a eso también. Claramente el estar en la casa
te genera genera más horario frente a las pantallas. Generalmente hoy día el computador, estamos constantemente, hoy día es nuestro medio de trabajo y de comunicación, con todas estas reuniones en línea. Para los mismos preparadores físicos, el computador es la herramienta para poder hacer el seguimiento a los jugadores, etcétera. ¿Cómo podemos ir controlando? Porque también ahí el primer punto es administrar las horas de sueño, tratar de tener las horas que uno tiene, pero ahí generalmente se pueden presentar espacios vacíos que también uno aumenta las horas de sueño, la alimentación, para qué decir, el estar en la casa con el refrigerador al lado, va complicando esto. ¿Cómo podemos ir orientándolo? Quizás podemos armar un calendario, un organigrama, la pieza, alguna herramienta que le pueda servir a cada uno de mejor forma. Totalmente, o sea, lo que yo recomiendo 100% es tener algo visible, algo concreto y tangible que nos permita guiarnos. Al final tener ciertas nociones, sí, me tengo que levantar a cierta hora, tengo que hacer esto a esta hora, también no nos da estructura, entonces poder armarnos un calendario, algo visible, algo concreto que podamos mirar y decir, ok, de tal hora a tal hora voy a hacer esto, y tener una estructura nos va a permitir también tener más estabilidad. Ahora, yo soy del pensamiento de que igual tenemos que ser flexibles, o sea, esto de registar la conducta, en decir, no, van a haber X cantidad de horas en pantalla, pucha, lamentablemente, como decís tú, tenemos que trabajar ante pantalla, o quizás vamos a estar más ansiosos y queremos comer y salirnos un poquito de la pauta alimentaria. Yo creo que estamos viviendo algo que es totalmente ajeno a lo que estábamos acostumbrados, y si de repente salirnos y darnos un gusto nos va a permitir tener una mayor no sé, felicidad de ese día, salir de la monotonía, bienvenido sea también. Yo creo que aquí no hay recetas mágicas, mientras nos mantengamos equilibrados y de la mejor forma posible, creo que es fundamental. Oye, y cuéntame un poco cómo lo hiciste o cómo lo están haciendo con los jugadores de franquicia, con los jugadores del seleccionado, porque hoy día ellos volvieron a un régimen amateur, por decirlo así, en el cual algunos han vuelto a sus trabajos, otros han vuelto a las clases que están todas en línea. ¿Cómo han gestionado los tiempos los jugadores? ¿Ha sido muy difícil? Ellos tienen un plan físico que están llevando con Sebastián, con Martín, con todo el staff, pero ¿cómo lo van llevando desde tu mirada? Sí, yo creo que a algunos les ha sido súper difícil, sobre todo porque también cada área cree que, me refiero por ejemplo a la universidad, cree que es lo único que querían los jugadores, quizás nosotros como cuerpo técnico creemos que también es lo único que tienen, y de repente como que los sobrecargamos de información, de tareas que cumplir, y de repente se ven un poco colapsados, pero es parte también de esta adaptación, de poder ir gestionando los tiempos. Muchos han tomado más ramos, queriendo como subirse al carro lo más rápido posible, entonces hay también este equilibrio de cómo gestiono la universidad, mi trabajo, mi entrenamiento, y como equipo, como staff, de a poco le hemos ido dando más estructura también a ellos, horarios de entrenamiento establecido en grupo, horarios donde tienen su entrenamiento mental conmigo, dándoles estructura también y horarios establecidos para que ellos también puedan organizarse. Que como les decía antes, yo creo que la estructura en tiempos de incertidumbre y de mayor desorden creo que es fundamental. Y cuando hablamos un poco como tú decís, de incertidumbre, lo mismo nos debe pasar con los objetivos, ¿no? Ujú. Que claramente los jugadores, para ir específicamente, los jugadores de Segnam que sabían que tenían 4 o 5 partidos por delante y la expectativa era llegar al partido 9, que era el de las semifinales, ¿cómo, ¿cómo hoy día han logrado cambiarle ese prisma? ¿Cuál es el objetivo? Eh, Nosotros como personas naturales, ¿cómo podemos ir orientándonos en ir redefiniendo los objetivos que podría ser el Claro, término? los objetivos que se plantearon a principio de año con respecto a toda la liga cambiaron drásticamente, y ahora lleva
nos lleva a redefinir estos objetivos, yo siempre les digo que ellos igual atravesaron como por un proceso de duelo, o sea, y están viviendo todas las etapas que eso conlleva. O sea, cuando les dijeron que esto se cancelaba, negación, no, no puede ser, esto no, después pasáis por toda la parte de la rabia, del bajoneo, hasta que finalmente llegáis a la aceptación. Entonces yo realmente, como que esa analogía se las hago siempre, ustedes vivieron por un proceso de duelo difícil. Les Bueno, todo el staff, con cada uno del staff con los que hemos hablado, dicen, nunca pensamos que íbamos a extrañar tanto la cancha del CAR. Es lo que más, y hoy día es lo que más extrañan. Oye, Florencia, pero eso es como parte normal de un proceso, una pérdida, ¿o no? Sí, po, o Sí. sea, los duelos no necesariamente es una pérdida, Ujú. una muerte, Claro. sino es una pérdida de pareja, de un sueño, de un proyecto de vida, y se vive como tal, como les decía, uno pasa por las mismas etapas, esta negación de no, imposible, si vamos a volver la próxima semana, nada que ver, y pasáis por este bajoneo, esta rabia, hasta que vais transitando por este Claro. proceso. Y es un proceso que requiere adaptación y el también tener claro los objetivos nos ayuda, ¿no? El tener un para qué están, porque me pasaba que yo hablaba con los jugadores y me decían, pucha Flo, no sabemos si van a haber partido el segundo semestre, ¿para qué voy a entrenar ahora? O Mm, el encontrar el para qué es súper importante. ¿Para qué estoy entrenando todos los días? ¿Para qué me estoy levantando en las mañanas y cumplir con la alimentación que me sugieren? ¿Para qué estoy haciendo todo esto? Entonces, ese para qué uno lo concretiza y lo define a través de los objetivos. Y como yo les decía, no se pongan objetivos a largo plazo. Hoy día es un periodo donde no sabemos, no nos podemos proyectar tanto. Si algo nos enseña este coronavirus, que no podemos proyectarnos a un futuro a largo plazo, porque todas estas planificaciones se nos pueden ver obstaculizadas por un virus, por ejemplo, como en este caso. Entonces, pero sí se puede enfocar en esos objetivos a corto plazo. ¿Qué es lo que me voy a proponer esta semana? Y eso también los ayuda a desafiarse, a estar más motivados, el ir poniéndose estas metas, estos objetivos a corto plazo, los lleva a movilizarse, y eso también conlleva esta movilización y este un querer hacer, también genera más bienestar emocional, porque si no, no tengo para qué levantarme, para qué entrenar, te lleva a un bajoneo aún mayor. Entonces el redefinir estos objetivos es súper importante. Yo siempre les recalco que también los objetivos tienen que ajustarse a ciertos criterios, el que sean ajustados a la expectativa, o sea, no podemos tener objetivos, por ejemplo, a largo plazo o plantearnos cosas que de repente no sabemos que se pueden cumplir. Entonces es claro. súper importante tener ciertos criterios también, que son los que salen ahí abajito, para poder plantear nuestros objetivos. Pero creo que es De- fundamental. Desde esa mirada, ¿tú recomendás o es mejor ir poniéndose objetivos eh, reales y al corto plazo, que es lo que hoy día podemos tener bajo nuestro control, por decirlo así? Sí, totalmente, porque igual esos objetivos a corto plazo nos llevan por inercia a cumplir objetivos a mediano plazo. Por ejemplo, si yo me planteo como objetivo a mediano plazo jugar de titular en los partidos que se vengan, ¿qué necesito hoy para eso? Igual entrenar, igual. Entonces, esos objetivos de corto plazo me van a llevar también a cumplir ese objetivo a mediano plazo. O sea, ¿cómo puedo estar yo preparado de la mejor forma posible que mañana me permita hacer ese otro objetivo? Y esa es la clave. Oye, cuéntanos un poco, Flo. Hablamos del gestionar los tiempos, del plantearnos objetivos medibles y cortos. ¿Cómo podemos crear una rutina en relación a esto? ¿Qué cosas tenemos que tomar de nuestro día a día para poder ir llevando la semana, en definitiva, que es lo que ya en definitiva es la realidad? Claro. Es que yo creo que van muy de la mano. Cuando nosotros nos proponemos estos objetivos y vamos generando planes de acción, nos vamos creando estas rutinas también. O sea, si yo sé que tengo que, para cumplir ese objetivo a mediano plazo que tengo, formular unos a corto plazo y eso implica entrenar, tener una alimentación, el entrenar implica que sea cierto horario. Entonces, de a poquito, en la medida que nos vamos redefiniendo estos objetivos, también nos vamos armando un plan de acción. Y ese plan de acción nos da este hábito, esta rutina del día a día, que es lo importante. Genial. Oye, ¿y qué tiene? Yo he leído un poco, leí tu documento.
al cuerpo le tiene que estar pasando algo en el encierro, o sea, eh, todas, porque claramente el gasto energético no es el mismo, la secreción de hormonas no es la misma. Yo he conversado con algunos que me llaman y me piden permiso para ir al CAR. Bueno, el gimnasio del CAR ya está desmantelado. Cada jugador tiene su set que le armó el área de preparación física, pero ahora ya pasaron casi 2 meses y ahora ya quieren golpearse, quieren ir a buscar escudos, quieren ir a buscar pelotas. Que, algo tiene que estar pasando con el cuerpo, sobre todo de ellos, y con la secreción de hormonas. Totalmente, o sea, cuando estamos estresados es porque se libera mucho cortisol, o sea, se activa nuestro, y ahí vamos a entrar como en neurociencia, pero se secreta mucho cortisol y eso hace que aumente la ansiedad, y la ansiedad algunos los van a llevar a comer más, tienen dificultades para dormir, entonces nuestro cuerpo nos habla, nuestro cuerpo es muy sabio, entonces es importante escucharlo también. Yo aquí puse una parte con respecto a la neurociencia, de que podemos empoderarnos de este bienestar y podemos lograr cierto equilibrio dentro de los recursos que tenemos para liberar ciertos neurotransmisores que son claves a la hora de poder estar un poquito mejor y darle ese equilibrio a nuestro cuerpo que hoy en día está tan descompensado. Tenemos que pensar que mente y cuerpo es uno al final, es uno solo, entonces todo lo que pase en nuestra cabeza afecta a nuestro cuerpo y viceversa. Entonces, por ejemplo, yo aquí nombré ciertos neurotransmisores que son súper importantes para nuestro bienestar y que es súper fácil de poder generar esta secreción. Por ejemplo, la serotonina regula el apetito mediante la saciedad. O sea, si estamos ansiosos, liberamos serotonina, nos va a calmar un poquito, no necesitamos remedio, no necesitamos nada más que nosotros mismos para poder hacerlo. Eso estoy necesitando yo. Bueno, es súper fácil. Aquí vamos a ver cómo la podéis estimular. Como los secretitos, vamos. Claro. Pero la serotonina, bueno, les dije, regula el apetito mediante la saciedad, equilibra el deseo sexual, activa motores, las funciones perceptivas y cognitivas y actúa como reloj interno a nuestro cuerpo regulando el estrés. O sea, imagínense qué buena es la serotonina y solo adoptando una actitud de agradecimiento, o sea, miren lo que les digo, agradecimiento todos los días podemos liberar más serotonina. Conectarte con la naturaleza, meditar, acostándote o levantándote, valorando esos pequeños detalles del día, te va a permitir liberar serotonina. O sea, ¿qué más fácil que eso? Y vamos a tener un mejor bienestar también. Por ejemplo, también la endorfina. Es más conocida porque se libera más en el deporte y dicen que la endorfina actúa como receptor específico inhibiendo el dolor. Se le llama la molécula de la felicidad porque nos permite disfrutar la vida, nos da placer, y la baja endorfina está asociada con síntomas depresivos y ansiosos. Entonces, liberando más endorfina, vamos a estar más feliz, o sea, vamos a sobrellevar este periodo tan difícil con una actitud distinta. ¿Y cómo la liberamos? Haciendo deporte, escuchando música, riéndonos con otros, riéndonos con nosotros mismos, meditando. O sea, haciendo estas cosas también nos va a permitir tener una actitud más positiva y enfrentar. Yo me formé desde una teoría que se llama el constructivismo, que al final no hay una realidad sola, sino que uno construye la realidad. O sea, hay un contexto similar para todos, pero cómo tú te enfrentes a esa realidad es lo que marca la diferencia. Entonces, si nosotros adoptamos una actitud más positiva a esa realidad y nos paramos desde una vereda, desde una actitud distinta a que echarnos a morir, que estar más depre, también genera un cambio en nosotros y genera un cambio en cómo percibimos la realidad. Por eso es tan importante hacer cosas nosotros mismos para poder ayudarnos. O También sea, cuando hablamos un poco, o este título de Empodérate de tu bienestar personal y hablar un poco de la neurociencia, no tiene que ver solamente con ver qué, qué cambios hormonales o cómo podemos ayudar al cuerpo, sino que tan solo con pequeñas acciones del día a día podemos ir generando una autorregulación del bienestar personal. Claro, nuestro cerebro es pura química al final, entonces también nosotros con nuestras acciones podemos ayudar a que se genere un equilibrio químico en nuestro cerebro y eso también nos va a ayudar a enfrentar nuestra realidad. O
sea, si yo tengo más endorfina, más dopamina, más serotonina, químicamente nuestro cerebro va a funcionar distinto y nos vamos a aproximar a esta realidad de forma distinta, más positiva. O sea, por ejemplo, la dopamina también está asociada al sistema de recompensa y nos da también placer y tranquilidad. Y también contribuye, por ejemplo, a los sistemas de aprendizaje, a tener mayor atención y memoria. Entonces, los que están en contexto universidad, liberar dopamina también les va a conllevar a tener un aprendizaje más sólido, a que estén más atentos, a que memoricen mejor. O sea, nosotros estamos empoderados para poder mejorarnos a nosotros mismos también. Y la dopamina es meditando, escuchando música, bailando, planteándonos objetivos, porque cuando nos planteamos objetivos y los cumplimos, también liberamos dopamina, cultivar la curiosidad, elementos que son, o sea, que hoy día tenemos a nuestro alcance, porque necesitamos solo de nosotros mismos. Florencia, veo clave entre estas láminas que nos vas presentando, en tanto la serotonina, la endorfina y la dopamina, la meditación. ¿Por qué es tan Sí. clave? Es como común y transversal para cada una de ellas. Hoy yo soy amante del mindfulness, que es este estar atento a la realidad presente, y la meditación es uno de los elementos que conlleva el mindfulness. ¿Por qué? Porque también yo soy una mujer que le gusta la ciencia, que le gusta la evidencia, y se ha visto que con la meditación hay cambios funcionales y estructurales en nuestro cerebro, que también nos ayuda a estar mejor. Ponte tú, se ha visto que con la meditación podemos liberar más melatonina, que es la hormona que nos permite conciliar el sueño mejor. También disminuye la ansiedad, se ha visto que disminuye la hipertensión. O sea, imagínense en el contexto que estamos hoy día, donde el coronavirus afecta a nuestro cuerpo. La meditación también nos ayuda a mejorar nuestro sistema inmune. Como les dije, también disminuye la hipertensión, que se ha visto que la hipertensión es uno de los grandes como males de este coronavirus. Disminuye la obesidad porque disminuimos menos, producimos menos glucógeno. O Ujú. sea, sí, los beneficios de la meditación y el mindfulness son increíbles, y solo con 5 minutos diarios podemos obtener todos esos beneficios. Por eso yo predico mindfulness por todos lados, la verdad. Buenísimo. ¿Y Entonces, cómo, clave ahí poder meditar y poder Sí, enfocarse hacia ello. y esto sí, también va totalmente. ligado un poco hoy día el equipo está haciendo meditación y además está haciendo yoga, ¿o no? O Sí, es que, ¿cómo? es que dentro del mindfulness tenemos todas estas patitas, pues tenemos la meditación, tenemos lo que es la visualización, el body scan, yoga. Al final es poder estar atento y estar más consciente sobre nuestra realidad y sobre lo que nos está pasando, y el yoga también. El yoga, al estar focalizado en las posturas, en los movimientos, también nos ayuda a estar más conscientes. Entonces, claro, estamos tratando de trabajar eso con los jugadores para que también puedan verse beneficiados de todo lo que estas prácticas conllevan. ¿Por qué no nos habláis un poquito? Nos fuimos al yoga, a la meditación, pero Sí, antes mencionaste la visualización, que sí, también es súper lograr. importante. ¿Qué es lo que es la visualización? ¿Cómo la podemos trabajar? Bueno, la visualización es esta imaginería, es poder recrear imágenes en nuestro cerebro que nos permita, por ejemplo, entrenar esas cosas que hoy día no estamos pudiendo entrenar. Se ha visto que cuando visualizamos, las conexiones neuronales que se generan en nuestro cerebro son las mismas que cuando, o muy similares, que cuando queremos ejecutar ese movimiento. Entonces, como que engañamos a nuestro cerebro no sabe si realmente estamos haciendo el movimiento o lo estamos imaginando. Entonces, la visualización sirve para entrenar también, o sea, poder entrenar ese movimiento que, por ejemplo, hoy día la parte técnica estamos con mucha dificultad para poder entrenarla, porque claramente no contamos con la persona que nos reciba el pase, no contamos con poder tirar esa patada a los palos. Entonces, el visualizar es una buena herramienta para poder recrear ese aprendizaje en nuestro cerebro. Claro, Entonces, disculpa, hoy día el problema es cómo ejecutar esos ejercicios, que probablemente hay faltas de espacio, falta la cancha en sí o falta el gimnasio, ¿verdad? Y en base a esto entendería que uno puede visualizar, ¿verdad? Poder hacer todos estos movimientos y va ayudando. sí, Ahí, totalmente. Flo, ahí en el documento tú pones una sugerencia o das 6 tips de cómo visualizar o cómo... Mm. Ahí está. Sí.
Bueno, lo primero, buscar un lugar tranquilo, ojalá sin tanta distracción, sin tanto estímulo que nos moleste, para lograr, porque la idea es crear esta imagen lo más vívida posible. Ojalá el jugador se imagine entrando a la cancha, viendo el pasto verde, sintiendo el olor del pasto, escuchando al público. La idea es recrear la imagen lo más vívida posible y para eso necesitamos concentrarnos. Entonces, necesitamos un lugar tranquilo, estar relajados, podemos practicar respiración mientras lo hacemos. Entonces, lo importante es recrear estas imágenes como les dije, que sean lo más reales posible, quizás llevarnos a un partido en particular. Lo importante es poder trabajar, yo les digo, o sea, imagínense que pueden trabajar desde sus camas ciertas habilidades, ciertos movimientos que no pueden hacer hoy. Estar situados quizás antes de un partido, en un entrenamiento, en una competencia, también poder recrear esas imágenes. O sea, por ejemplo, un Santi Videla que tiene que pegar a los palos, puede situarse, recrear esa imagen y estar justo antes de patear imaginarse el movimiento, cómo lo va a hacer, si de repente siente un poco de ansiedad a la hora de hacerlo, practicar la respiración y mantener esa ansiedad bajo control. O sea, al final, Hay un, ¿sí? perdona la interrupción, sí, hay por ejemplo, un gesto técnico, una destreza que me esté costando. Puedo visualizar también la práctica, por ejemplo, y trabajar en mi cabeza sobre, voy a poner, no sé, un lanzador para el line out, que me cuesta la precisión o qué sé yo. Puedo recrear y visualizar en los pasos previos, el tomar la pelota, el cómo la tomo, todo lo que me han dicho los entrenadores y algunas prácticas específicas en las que yo haya trabajado con mis entrenadores, recrearlas y visualizarlas para ir mejorando o por lo menos trabajar mentalmente, ¿cierto? Totalmente. Como les dije antes, al final nuestro cuerpo no distingue si las conexiones neuronales no distinguen si al final ese movimiento lo estamos haciendo realmente o es parte de nuestra imaginería. Entonces vamos aprendiendo, estamos entrenándonos en nuestra cabeza. Entonces estamos entrenando ese movimiento, ese gesto técnico, como dijiste tú, y cuando lleguemos a la hora de la cancha, nuestro cerebro va a decir, uy, pero si esto ya lo hice, esto ya lo practiqué, esto ya lo entrené. Entonces tenemos mucho ganado, es un aprendizaje que fuimos incorporando con el tiempo en nuestra cabeza. Entonces, todas esas cosas que de repente decimos, chuta, estaba como que me faltaba superarme en esta área, necesitaba trabajar más en el pase, en el line-out, es el momento también porque yo siempre digo, o sea, los que puedan sobreponerse a esto y entrenar estos aspectos mentales hoy van a tener mucho terreno ganado mañana a la hora de salir a la cancha. O sea, el que entrenó esa patada en un contexto donde se sentía ansioso y pudo trabajar esa ansiedad visualizando, cuando tenga que patear, como ya entrenó esa patada en un contexto ansioso y pudo controlarla, va a poder ejecutarlo bien también. Entonces creo que es una tremenda herramienta que tenemos hoy para poder resolver esas cositas, esas pequeñas falencias que podíamos tener. Me imagino que también en toda esta parte de poder recrear el movimiento también te puedes poner otros elementos adicionales que de alguna manera pueden causar algún problema en el momento de la ejecución. Retomo lo que decías, por ejemplo, Santi, ¿cierto? Buscando la posición a patear a los palos. Se puede ir pensando o ubicando en diferentes zonas de la cancha, o considerar si hay viento, considerar si hay lluvia, etcétera. Todos esos factores como para que también lo vaya interiorizando el cerebro. Sí, totalmente. Yo, de hecho, esta semana, cuando me tocó trabajar esto con los jugadores, dije, por ejemplo, al que lo pone más ansioso, el público, puede ponerse audífono, buscar en YouTube o en cualquier lado algún ruido de Mira. fondo del público pifiando para poder visualizar con ese ruido. Entonces el día de mañana, cuando estés en la cancha con ese mismo ruido que te generaba malestar, ya lo trabajaste Mm. en un contexto amigable, porque también nadie visualiza cometiendo un error. Entonces siempre es en positivo. Entonces el poder visualizar situaciones que podemos controlar también nos da una autoconfianza distinta. Eso es Entonces, lo que te iba a preguntar. En definitiva, la siguiente recomendación relacionada, me imagino, con la visualización, tiene que ver con que tenemos que imaginar, visualizar en un contexto positivo y en un reforzamiento positivo y no estar pensando en la patada del último minuto que no eche adentro claro.
o qué sé yo, o el line que tiene torcido. Tiene Claro, o que sea, todo ver con reforzar positivamente. sí, siempre visualizando el éxito. Si al final nosotros queremos mejorar, queremos potenciar esas habilidades, pensar en el fracaso no nos ayuda. Entonces, pero no, eso no dice que no nos vamos a sentir ansiosos, nerviosos. Entonces, poder visualizar en positivo bajo esas condiciones nos ayuda mucho también, porque esas emociones las vamos a experimentar. Pero nosotros tenemos el control de eso, nosotros podemos gestionar nuestras emociones y lo que nos generan ciertas situaciones. Entonces el poder visualizar en positivo, en el éxito, también es un aprendizaje, como le dije, estas conexiones neuronales, se genera el aprendizaje en positivo también. Buenísimo. Carlos, Bien, yo atentísimo y súper entretenido. En realidad no me habría imaginado en otro momento que de alguna manera se puede entrenar todos estos aspectos en la casa, porque finalmente es entrenamiento también. Sí, po. bueno, estos aspectos también es importante y sé que lo han trabajado y lo han hablado, y Pablo también hace mucho hincapié también en algunas sesiones, eh, trata de llevar, sobre todo de meterle mucha realidad en algunos contextos de line, de scrum, de patar los palos, pero también el jugador en una rutina normal debiese generar visualización, por ejemplo, el día previo al partido o en la concentración, los que tienen la posibilidad de concentrarlo. Totalmente, al final yo creo que por eso todavía estamos un poco en desconocimiento, en el sentido de que la mente también se entrena. O sea, así como entrenamos el músculo, también se entrena nuestro cerebro. Entonces, todas estas herramientas que yo les digo, la visualización, la meditación, todo esto son aspectos que se van entrenando para tener una fortaleza mental mayor. Eh, entonces, como decís tú, no solo en este contexto de cuarentena, visualizar en una concentración antes de un partido, visualizar en el entretiempo o segundo antes, por ejemplo, de pegar una patada. O sea, todo podemos hacerlo y es parte de, porque tenemos que estar preocupados de ese entrenamiento constante. Oye, ser bien sincero, ¿en qué minuto ya hay que dejar al jugador tranquilo? Y no, porque cada uno tiene su ritmo, su forma de ver. Hemos discutido mucho sobre, por ejemplo, la entrega de camiseta, si es, el día es horas antes del partido, en la mañana, en el desayuno, en el almuerzo, la noche anterior, que son cosas que a uno le pasan muchas cosas en la cabeza, pero ¿en qué minuto uno ya tiene que, o tú como psicóloga recomendáis, hay que dejar al jugador ya que empiece a vivir su propio partido y a jugar su propio partido? Dejarlo en paz, no decirle nada más. Pablo es muy respetuoso de esos espacios con los jugadores. Yo creo que no hay receta mágica, yo creo que cada jugador es muy distinto. Entonces, claro, van a haber jugadores que en verdad no les podía hablar el día de un partido, otros que los veían más ansiosos, más habladores, que necesitan compartir más para manejar esta ansiedad y necesitan de un otro que los escuche. Entonces, yo creo que no hay receta única, sino poder ajustarlo a la... Es difícil ajustarlo a la realidad de cada jugador, pero quizás llegar a un equilibrio en esos aspectos porque no todos necesitan lo mismo durante el mismo tiempo. Hay unos que se ponen más ansiosos ante un partido, otros que ni siquiera se inmutan, otros que necesitan de esta arenga en el entretiempo, otros que no quieren escuchar a nadie y se alejan. Entonces, creo que es muy particular y llegar a un consenso es muy difícil. Yo creo que buscar el equilibrio en todo es súper importante. Bien, tú comentabas ahí, bueno, la recomendación, siguiendo estaba revisando también la presentación en paralelo, bueno, hablando también, ¿cierto?, de controlar los pensamientos negativos, todos los puntos asociados, ¿verdad?, a tener un autodiálogo positivo, poder registrar, ¿cierto?, cómo uno también va avanzando en los pensamientos, pero tú recomiendas mucho el poder entrenar en mindfulness, El mindfulness, sí. claro. Sí, que era lo que me preguntó Dalibor, o sea, no me Ujú, preguntaste tú, de hecho, según, El yoga, claro. claro, que el mindfulness está esta meditación plena, el estar consciente en el aquí y la ahora,
muchas veces pasa que en los partidos hay jugadores que piensan, no sé, antes de dar un pase, chuta, se me fue el pase la vez pasada, entonces quedarse pegado en el error o bien anticiparse al futuro puede generar más ansiedad y puede dificultar el rendimiento. Entonces, lo que va al mindfulness también es poder estar atento a la realidad presente, al estar focalizado realmente en la acción que estamos haciendo, sin irnos en los errores del pasado o anticipar al futuro. Por eso el entrenamiento del mindfulness también es importante, porque va a contribuir a que ese jugador en la cancha tenga un mejor rendimiento porque está focalizado en la tarea que está haciendo y no se ve obstruido por pensamientos que pueden venir a la cabeza. Súper. Oye, Flo, llevamos ya casi 40 minutos, se nos ha pasado súper rápido. Sí. Vamos a invitar a la gente que ya nos están haciendo algunas Sí, preguntas. Por ejemplo, Arami Silva, mi jefa, una de las directoras de la federación, de Antofagasta, pregunta, saludos para allá. saludos para Antofagasta, si es igual de válido en los niños la visualización. Sí, o sea, yo trabajo con niños y trabajo con adolescentes y adultos jóvenes y siento que en la medida que podamos instaurar todos estos conceptos desde que son chiquititos, tenemos mucho terreno ganado para adelante. O sea, hay mindfulness para niños, visualización para niños y poder inculcarlo desde chico, o sea, el que le es difícil visualizar hoy, si tuvo un entrenamiento desde que tiene 5 años, imagínense el desarrollo que tiene para adelante. Yo creo que tenemos que partir desde esa base, que todos estos elementos, todas estas herramientas, lo podemos inculcar desde que son más chicos para que el día de mañana sea una herramienta que sea parte de ellos y no como algo Oye, tan ajeno. ¿y por qué no nos dais alguna? Yo soy papá de una de 10, de una de 15, de una de 3. Harta Y diversidad. claramente, danos algunas herramientas, porque claramente, yo sé, la Arami tiene que estar pensando, tiene niños chicos, Filipo que debe tener 10 años, por ahí. ¿Cómo al niño de 10 años no le voy a decir, siéntate, cierra los ojos, relájate, visualiza? Hay, tiene que Sí. haber herramientas para esto. Obvio, por ejemplo, a ver, se parte la base, por ejemplo, con todo lo que es la meditación y la respiración en niños chicos que logren tomar conciencia de la respiración. Entonces, por ejemplo, lo que podemos hacer es que se acuesten en el suelo, se pongan un cojín en la guata y que vean cómo ese cojín se mueve cuando se infla su guata y se mueve para abajo cuando exhalan. Entonces se van haciendo más conscientes de su respiración también. Hay distintas como juegos con respecto a esto. A eso Eh, iba, ahí tiene que haber algo como trabajarlo desde lo lúdico con los niños, ¿no? sí, totalmente. O sea, visualizar también, los podéis poner en un escenario. Imagínate que estáis, y los niños se lo imaginan. O sea, los niños tienen una capacidad, este pensamiento simbólico a esa edad, tienen una capacidad de imaginación mucho más que nosotros que la vamos perdiendo con los años. Entonces, y la forma de imaginar de ellos también está lleno de mucho más elementos, es más rico en ese sentido. Entonces, como adultos los podemos guiar en ese proceso. Oye, Claramente el niño solo no se va a poner a sentar a meditar o a visualizar. Por eso como adultos tenemos responsabilidad en ese sentido. ahí, para aportar, tal vez voy a cometer un error, no sé, pero en YouTube ahí veo que existen ejercicios recomendados para mindfulness en niños. Sí. ¿Qué Puede ser necesita? una vía, por ejemplo. ¿Cómo? Puede ser una vía para tenerlo como de ejemplo. Una vía de escape para los papás. También. Sí, está lleno de elementos. Al final, claro, el contenido es lo Claro, importante. O sea, ojalá no leamos cualquier cosa, no nos creamos todo lo que nos venden, porque también hay por supuesto. mucho chanta, como diría yo, pero importante saber de qué fuente, pero herramientas hay mucha bibliografía para trabajar el mindfulness con niños, y siempre de esto, desde lo concreto, desde lo más imaginario para ellos. De hecho, Sí, en eso de las diferentes herramientas, incluso recomiendas algunas aplicaciones también, por lo que estaba viendo. sí. Aquí que estos son más para adultos, pero hay Ujú. muchas aplicaciones para en esto es de entrenamiento cognitivo, porque también es importante entrenar la parte como de función ejecutiva, planificación, Ujú. flexibilidad, más allá de lo que es visualización y mindfulness, es entrenar las funciones cognitivas, Bueno, estas Flo, modificaciones. perdón que te interrumpa. Todo esto que hemos estado viendo al final de esta conversación
se engloba en el entrenamiento cognitivo, ¿no? Toda esta herramienta, el visualizar destreza, el mindfulness, todo esto es el entrenamiento cognitivo en sí. Es que es otra patita, porque dentro del entrenamiento mental podemos entrenar estas habilidades psicológicas básicas, que puede ser la motivación, puede ser la autoconfianza, o la parte cognitiva, que es más desde lo que es la función ejecutiva. No sé cómo explicarlo en sencillo, pero el entrenamiento cognitivo es una patita más de estos entrenamientos que estamos viendo que engloban el entrenamiento mental. Súper. Cuéntanos, perdón, te interrumpí. Vamos con el tema de las aplicaciones, que es muy interesante, y con eso Dale, vamos cerrando lo que era el documento y vamos a las preguntas. efectivamente, Carlos. también llamar a la gente que tenga sus preguntas, ¿verdad? Que las puedan hacer. Florencia las va a estar respondiendo, se las vamos a estar canalizando. Ya tenemos ahí algunas guardaditas, Florencia, que vamos a estar hablándola ahí en unos minutitos más. La idea también, ¿cierto?, es que podamos generar interacción entre la gente que nos está viendo también. Así que la invitación es a que la puedan ir ejecutando aquellas preguntas y se las transmitimos con todo gusto a Florencia. Sí, totalmente. O sea, bueno, como para terminar, esto del entrenamiento cognitivo al final es poder trabajar todo lo que es la velocidad de procesamiento, la resolución de problemas, flexibilidad, que también ayudan al jugador por ejemplo, la visoespacialidad es una función, o sea, es parte de lo cognitivo. No sé si conocen esas pelotas que rebotan en la pared como que van para cualquier lado. Sí, De sí, sí. Velocidad de reacción. Claro, entonces ahí trabajáis la velocidad de reacción, la visoespacialidad, el moverte. Entonces eso es parte del entrenamiento cognitivo. Y yo lo que hice acá fue poner aplicaciones porque no sabemos si cuentan en este contexto con recursos para entrenar cognitivamente con esas modalidades, los conos, los colores, el apretar color con letra, todo eso es entrenamiento cognitivo. Pero están estas aplicaciones que son muy buenas para eso también, que están más a la mano. Al final, todo lo que es sudoku, puzzle, todo eso está entrenando tu cerebro al final. Es poder mantenerlo activo. Perfecto. No sé, dale, pasamos a las preguntas, vamos generando aquellas que están Vamos. ya están entrando. No sé si hay algo que la Flo quiera Sí, por favor. redondear para redondear este documento, que a mí me parece una herramienta muy positiva, sobre todo para nuestros jugadores hoy día en esta situación, y sé que lo mencionaste tú, tuvo muchas visitas cuando ustedes sacaron la nota con Rugby Chile. Sí, yo creo que este es un tiempo para empezar a replantearnos cosas. Creo que de repente por el ajetreo del día a día, por tener otras prioridades, dejamos de lado un poco lo que es el autocuidado, lo que es el entrenamiento mental, preocuparnos de esos aspectos, y creo que hoy día contamos con un tiempo muy valioso para poder focalizarnos en eso, en el analizarnos, en ver qué está pasando con nosotros, qué emociones se nos remueven, qué recursos podemos rescatar de eso. Yo les digo a los jugadores, o sea, están viviendo un tiempo de máxima vulnerabilidad. Todos los recursos que ustedes puedan encontrar hoy día les va a servir para enfrentarse en un partido difícil el día de mañana. Entonces creo que es una tremenda oportunidad para pararse ante esta realidad desde una postura de buscar los recursos, de ver qué me hace falta, qué puedo mejorar, porque sin duda todo esto nos va a ayudar a tener un terreno mucho más fértil en el sentido de poder estar mejor anímicamente después. O sea, un partido que de repente nos van ganando y nos vamos a pique, el poder sobreponerse a esa adversidad, un poco recordando cómo nos sobrepusimos a esta adversidad también. Yo creo que es una tremenda oportunidad para entrenar desde lo mental, para preocuparnos de eso y poder sacar muchos frutos en relación a ello. Creo que el jugador que pueda entrenarse en distintos aspectos hoy va a marcar la diferencia mañana, porque convengamos que estamos todos en igualdad de condiciones. Quizá uno tiene más espacio para entrenar, otro, no sé, más implementos, pero hoy día ninguno está compitiendo, ninguno está entrenando con su equipo. Entonces creo que hoy día es el minuto para poder ponernos eh, a preocuparnos en los recursos y salir victoriosos de esta experiencia también, porque sin duda Súper. nos va a ayudar para mañana. Vamos, Carlos, a las preguntas, que hay algunas. Dale, buenísimo. Mira, a ver, por acá tenemos una pregunta de Guillermo Ramos. Dice, hola Flo,
cómo bajas la práctica del mindfulness a juveniles pensando en la parte disciplinar, que lo tomen en serio. ¿Cómo lo hago para que crean que sirve de verdad? Yo creo que, bueno, yo soy muy de ciencia y cuando me explicaron todo esto del budismo y yo como tanto esoterismo no era muy amigable a eso, pero cuando me mostraron la evidencia y como los niños más chicos son más concretos, necesitan lo concreto, quizás es mostrarle con evidencias cómo beneficia, quizás, bueno, hoy día hay mucho deportista, jugador que medita, que entrena a través del mindfulness, y quizás un testimonio de ello, mostrar evidencia concreta de que esto sirve, puede ser una motivación mayor para poder realizarlo. Hoy día hay un podcast que están leyendo está escuchando todo el mundo de Bertrand, que habla sobre la importancia de la meditación, de la visualización. Entonces, si de repente no nos creen a nosotros como profesionales y ven a un referente como un jugador de los Pumas que lo hace y le sirve, quizás una buena herramienta también para mostrárselo a los más chicos. Sí, ahí, bueno, para comentar Bertrand, ¿cierto? El medio Scrum también de los Gonzalo, Pumas, sí. claro, Gonzalo ahí también está trabajando en aquellos puntos. Tenemos otra, por acá, bueno, un comentario de Aldo. Aldo dice que, bueno, él Aldo. vivió, Aldo Cornejo, él vivió Ah, un proceso importante, ¿verdad? El año 2008 y, bueno, reconoce que si no fuera también por la parte psicológica, ¿verdad? Sería imposible. Estar donde está hoy día, ¿cierto? Tanto como jugador, como deportista en la División de Honor en España, como persona también. Así que ahí también valga el reconocimiento de parte de Aldo también a todos tus colegas y obviamente a los psicólogos Florencia. bueno, O sea, con Aldo fue respecto... perdón, dale, Flor. No, dale, dale. No, que Aldo es una de las generaciones con las que trabajamos en un inicio, en los primeros mundiales juveniles. Eh, un saludo grande para la Karen Moene y la Pilar Pizarro, que fueron en la época de Jorge Navés y por ahí cerca del 2003, 2004, fueron las primeras psicólogas deportivas que empezaron a trabajar. Estaba Rodrigo Boya ahí como head coach de las menores, así que Aldo sabe bien un poco del trabajo de esto que ha sido muy intermitente en la federación. Hoy día, gracias un poco a la conducción de Pablo y a esta nueva estructura profesional, lo hemos podido retomar, que es muy bueno, creo yo. Genial. No, sin duda, y como dice Aldo, al final, lo que yo creo que en habilidades y destreza, yo creo que uno llega a un techo, y lo que marca la diferencia entre un deportista exitoso también es trabajar en esta parte mental. O sea, la parte Absolutamente. técnica creo que se puede lograr y que hay muchos a la par, pero el que va a marcar la diferencia es el que pueda sostener un partido, el que pueda gestionar sus emociones, no salirse en un partido de casilla. Entonces, yo creo que la parte mental es fundamental, sobre todo en deportistas de alto rendimiento que están expuestos a una presión muy alta. Oye, Oye, relacionado con lo mismo que tú dices de las presiones, del rendimiento del partido, nos escribe Pato Reyes, que es un amigo nuestro que está en Nueva Zelanda, nos ha visto todas las charlas y nos comenta y nos habla y nos pregunta de cómo puedo prepararme mentalmente horas antes de un partido para poder dar el máximo en la cancha. Bueno, ahí sin conocerlo, estoy hablando desde la teoría y desde lo que es general, pero yo creo que los rituales son clave, el poder tener controladas estas variables que nos pueden generar más ansiedad es súper importante. Entonces, habla mucho de que hay que tener rituales antes de un partido para poder tener... Ritual igual cábala. No, no, por favor, igual. de Por eso hecho, te pregunto. quería consultar lo mismo, porque claro, esta repetición, ¿cierto? De ciertos elementos puede confundirse por cábala. Sí, pues, pero es que la cábala está como muy tirado a la suerte. Ujú, O sea, si entro con el pie derecho a claro. la cancha, me va a ir bien, y si no, es como ser un poco externalizador. No podemos dejar nuestro rendimiento a la suerte. O sea, tenemos que nosotros tomar el control de nuestra desempeño. Obviamente hay variables que nos pueden dificultar, toparnos con un jugador demasiado hábil, claro, no pueden desencajar, pero no podemos dejar que entrar con el pie derecho sea nuestro indicador de victoria. O el Entonces, mismo igual es más, calzoncillo. claro, Oye, cortarse el pelo antes. No, los rituales
como claro, tener estas pautas de alimentación súper claras ante los partidos, quizás dejar mi ropa ordenada, el saber que voy a ir en el bus, o cuando, de repente cuando no se cuenta con esta posibilidad y cada uno tiene que llegar solo a un partido, saber salir con cierto tiempo antes, porque al final, claro, si de repente te topáis con un taco, vaya a estar más ansioso, vaya a llegar como más activado. Entonces, los rituales se trata un poco de generar esta orden, esta estructura, más que como la cábala media pachamámica, así, eh, vulgarmente hablando. Bien. Oye, Flo, te llevo a un contexto de juego de un partido bueno, uno de los dos partidos que jugó Selnam. Recuerdo que en Uruguay, ¿cierto? El primer try de Peñarol fue por un tapping a Panchito, a Pancho Urroz, que efectivamente tal vez se podría haber derrumbado Francisco, pero tuvo una entereza para seguir adelante y destacar dentro del partido. ¿Cómo se maneja eso por parte del jugador? Me imagino que también eso va dentro de conversaciones previas, de situaciones que se pueden dar, que las trabajan, que las estudian. Ahí te pregunto ahí tu, de alguna manera tu evaluación sobre esa situación en particular. Yo creo que si todos logran hacer lo que hizo Pancho, sería maravilloso. Al final, también va por este entrenamiento mental, como lo habíamos hablado antes, el tema del bloqueo del pensamiento negativo. O sea, él se podría haber quedado con la sensación de, la estoy cagando, me está yendo pésimo, y ahí nos vamos, pero a un Claro. hoyo eterno. Pero el poder bloquear ese pensamiento, cambiar el foco y retomar el partido es clave, y eso se entrena, al cambiar el foco atencional, poder dejar esa variable que me está afectando, bloquearla y retomar, se entrena. O sea, es Bueno, fundamental poder sobreponerse a un partido, y eso el marca la equipo y diferencia. el equipo y el staff, de hecho, lo usa mucho, no solo en la práctica, sino que en ciertos minutos del partido, generalmente los asistentes, el área médica, que está Juan Pablo o Felipe, que están al borde de cancha, Nico, ocupan mucho la palabra foco, de volver al foco, tomar el foco, y en las prácticas también, Sí, que que es tiene tu que ver ancla al con final, eso. es tu ancla. Exactamente. Es nuestro como cable a tierra, ok, estoy divagando, foco, ya, y retomo, es O es tu como... herramienta como para ser un poco más resiliente frente al fracaso o al error. Totalmente. Buenísimo. Oye, tenemos más preguntas. Tenemos acá una de Luis Campos Maturana, que también un saludo para él, ha estado presente en casi todas las charlas. Ya nos vamos haciendo amigos entre todos con quienes están participando en las charlas. Y pregunta, ¿el trabajo a nivel equipo es específico según posición en el campo de juego o se genera de manera generalizada, valga la redundancia? Hoy es más generalizada. Yo creo que debiéramos contar con algo más en específico, pero la verdad que el que mucho abarca, poco aprieta. Claro. Entonces tratar de yo ser un pulpo con todos estos jugadores puede ser complicado. Así que hoy día en lo concreto estamos trabajando grupal y no por posiciones. Perfecto. Tenemos otra también de Claudio Máximo, que también ha estado presente en varias de las charlas. Nos pregunta si recomiendas alguna lectura para alguien que no es del área psicológica para poder instruirse y empezar a trabajar o interiorizar estos elementos con sus jugadores. El Ahí documento. preguntarle Claro. de qué área en particular. Mi documento tienes que decir. Claro, mi documento. Quizás depende en qué área en particular, porque, o sea, bibliografía en psicología hay infinita. Entonces, si quiere me puede escribir, yo le recomiendo dependiendo del tema que él quiera. Pongámoslo así, porque hay mucha bibliografía en mi cabeza, así que te invito, ¿cómo se llama? Claudius Maximus se llama ahí Claudius. con su apodo Claudius en... me puede escribir en mi Instagram y yo, dependiendo del tema que tú necesites y quieras leer, yo te recomiendo bibliografía. Ahí recuérdanos tu Instagram, es ps.florenciapetrelli, ¿verdad? Claro, PS por psicóloga, Ujú. punto Florencia Petelli. Para que lo tengan ahí y puedan escribirle. Bien, a ver qué más tenemos por acá. Tenemos una de Jorge Aldunate. Jorge, bueno, saluda a Florencia, Dale, y Carlos, gracias Jorge. Florencia, ¿cómo puede un jugador local o visitante controlar la ansiedad y que no se lo coma la presión del público, ya sea a favor o en contra, en una cancha repleta, como lo puede ser un partido de Olmax en Reñaca, dice ahí Jorge, que claramente es de Olmax, o No un partido pasa de nada en Sernam? Reñaca. No pasa nada.
¿Cómo? Yo creo que entrenando estos aspectos que hemos ido viendo, o sea, la meditación es clave porque nos ayuda a mantener una concentración y el foco, la respiración, nosotros generalmente cuando estamos ansiosos hiperventilamos, entonces sentimos ciertos cambios fisiológicos, más taquicardia, y eso es un círculo vicioso, porque cuando nos vamos dando cuenta corporalmente que estamos nerviosos, aumenta aún más. Entonces la respiración, por ejemplo, es una buena técnica para regular nuestra fisiología y poder calmar esa ansiedad. También, o sea, la visualización, como les comentaba, el poder entrenarnos en una situación que nos provoca ansiedad y poder controlarla, poder aprender esa experiencia a través de la imaginería, es clave también. Como recalcar más que nada que todo esto se entrena, no es como ya lo voy a usar una vez y me va a resultar y nunca más voy a estar ansioso, o sea, por eso hay que ser constante y así como tienen que levantar pesas X cantidad de días a la semana, entrenar mentalmente también hay que ser constante para lograr, a ver, yo siempre me pasa que en tema de deporte nos pasa que queremos ver resultados rápidos, entonces, y en deporte resultado es igual éxito, entonces la psicología que de repente es un proceso, o sea, imagínense cambiar la estructura, la historia de vida, la experiencia que ha vivido alguien que nos marca, cambiar todo eso de la noche a la mañana, o sea, es ilógico, irracional. Entonces es un proceso donde no se ven resultados tan rápido. Por eso es importante la constancia y ser metódico en todo esto. Oye, Bien. Flo, aquí Marcelo Robles nos hace una súper buena pregunta. Nosotros estuvimos en una época tratando de trabajarlo con el CEN, con el mundo, y pregunta sobre si se usan lentes 3D para la realidad virtual, para los entrenamientos, y si es así, qué se logra y cuánto tiempo. Yo sé que no lo hacemos, pero esto tiene que ver con el entrenamiento cognitivo, Sí. que, que, que hoy día hay muchas herramientas de ese que ¿por qué no lo hacemos, pero ¿por qué no le cuenta un poco de los beneficios y que hoy día la tecnología permite eso? O sea, sí, hay muchos equipos, por ejemplo, yo dentro de la especialidad que hice de psicología deportiva, nos habló un psicólogo que trabaja en Alemania en un equipo de fútbol y ellos trabajan mucho con inteligencia artificial, con realidad virtual. O sea, hoy día, como decía Dalibor, la tecnología está a nuestro servicio y podemos hacer muchas cosas con eso. Entonces, estos anteojos 3D que tú mencionabas son, por ejemplo, en River trabajan mucho con eso, entonces los nublan, tienen más oscuridad, entonces el arquero, por ejemplo, que tiene que atajar la pelota en una situación donde tiene estos anteojos puestos más oscuros, tiene que agudizar la visión, todo esto sirve, pero mucho, y entrena de forma mucho más realista todo esto, pero claro, hoy no contamos con esa posibilidad todavía. Son Pero complementos finalmente que se van generando. hicimos un trabajo de pretemporada antes del circuito mundial, me acuerdo, pero gracias al Patín Valladares, que es uno de los kinesiólogos bueno, dirigente del Viña Rugby, seleccionado, y a David Curoto, que estuvieron viniendo desde Viña a Santiago constantemente, trabajaron con el CEN mucho del entrenamiento cognitivo, con proyectores, imágenes, Sí, colores, visión periférica. es que Estuvo muy bueno eso. todo lo que tiene, porque ahí está el biofeedback, está el neurofeedback, hay muchos elementos, lo que pasa con eso es que son muy costosos, o sea, comprarte un equipo de biofeedback te puede costar 3 millones de pesos, entonces es un Harto. tema eso. Ojalá estuviera más a la mano, pero sí es un costo súper importante. Tiene que Florencia, pasárselo al doctor Toledo para que lo ponga en el Claro, presupuesto del área de claro. salud. Florencia, hay una pregunta de Gustavo Popi Vega, ¿cierto? De entrenador también reconocido del medio. Dice, buenas tardes. ¿Sirve llevar a los jugadores a situaciones extremas? El entrenamiento militar, por ejemplo. Chuta. Eh, ahí bordeamos, yo creo, yo también en la especialidad que tuve contaba una historia de que un entrenador cubano a deportistas los mandaba a la montaña privados de sueño, de alimento, para que llegaran ultra activados, era un artes marciales, entonces llegaban así queriendo destruir todo Todo. a la mano. Pero ahí bordeamos en lo ético, en lo no ético, en querer llegar a ese resultado bajo qué costo, o sea, exponer de repente a alto riesgo a los jugadores mentalmente para tener un resultado positivo, entramos en un dilema también, cómo va a repercutir a largo plazo estar sometido a una situación como esa. Bien. Y era una pregunta también
ahí para mezclarla con Martín o con el Seba, porque tiene que ver, hemos discutido mucho eso, Sí, porque además de la parte psicológica o el área mental, tiene que ver mucho con el periodo donde se haga y relacionarlo con las cargas físicas que tengan los jugadores. O sea, en un entrenamiento podemos someterlo a presión, quizás no un Sí. entrenamiento militar, pero sí obviamente poder que trabajen bajo presión y al final los entrenamientos creo yo que tienen que ser lo más realista a un partido para que sea representativo al final. Entonces sí, podemos someterlo a presión, ahora hay que ver cuánto, hay que buscar también el equilibrio en ese aspecto. perfecto. Oye, voy a mezclar acá dos preguntas, una de Felipe Sáez y Luis Campos que van por el mismo camino, ¿ya? ¿Cómo se hace y cómo se trabaja para poder identificar a los líderes de grupo y si a nivel de la meditación sirve también para potenciar a estos líderes? Se hace mucho el tema del sociograma, el poder identificar en los grupos quiénes son líderes y siempre tienden a sobresalir, o sea, hay ciertos indicadores, el tema de la comunicación, la autoconfianza, cómo movilizan a un grupo. Los líderes tienen que reunir ciertas condiciones también que son súper importantes porque al final son ellos los que llevan la batuta dentro del equipo. Claro. Eh, ¿Está trabajando Flo con el grupo de liderazgo o eso lo lleva Pablo y lo Craig lleva y el más staff? Pablo, sí. Sí, porque los líderes ya están como identificados. Yo creo que ese proceso va más también cuando queremos identificar esos líderes. Cuando no Perfecto. sabemos quiénes son, por ejemplo, hay muchos equipos que todos los años eligen capitanes y esos capitanes lo eligen en base a esto, a este perfil de líder. Hoy en día contamos con nuestros capitanes también. Pero Entonces, darle herramientas, por sí, ejemplo, a los totalmente. líderes, Habilidades comunicacionales, de cohesión de eso. grupo, sí, totalmente. Y bueno, y la segunda respuesta, meditación, o sea, yo creo que sirve, sirve para todo. Ujú. Entonces, lo concreto, si lo quieres usar, dependiendo del objetivo, creo que siempre va a ser beneficioso. Perfecto. Mira, llegamos a la última pregunta, que aquí nos vamos a salir un poquito del contexto de los jugadores y vamos hacia los referees Pero está que muy están interesados, pero buena, ¿eh? está muy buena ahí Está muy buena. De Gabriel Pinter. Dice, imagino que para los referees debe ser importantísimo la preparación mental. Eh, ¿Dónde se pueden leer tips para reconcentración, por ejemplo, para un error o cómo lo pueden manejar? Sí, hoy en día, bueno, hay muchos países que tienen subespecialidades de psicología deportiva y una de ellas es también psicología deportiva para los referees. Mira, Sí, nosotros todavía estamos en pañales, todo lo que es aspecto mental, pero sí hay unos que se dedican full a los referees, o sea, los referees están sometidos a un nivel de presión altísimo también, entonces para ellos poder recurrir con estas herramientas psicológicas son fundamentales. Sí. También le puedo recomendar bibliografía, he leído al respecto, así que también si me quiere escribir se lo puedo dar. Hoy en día, ahora no tengo el título a ujú, la mano, pero sí hay mucho también, porque como genial. les dije, ha habido un desarrollo psicológico para el referee en específico. Buenísimo, así que Bueno, ahí está la invitación ahí, para don Gabriel para que pueda contactar a Florencia por Instagram también. Está tu correo también en la presentación que lo dejamos Sí, dentro del link de la presentación, así que pueden generar los contactos. Dalior, ahí Carlos, seguro no quiero dejar de contestar un poco porque también me compete la pregunta de Gabriel. Y la Flo decía muy bien, estamos un poco en pañales, pero sí estamos estableciendo el área de alto rendimiento de los referees, en el cual vamos a tener de aquí en el mediano plazo los referees entrenando en el centro de alto rendimiento y dependiendo y teniendo claramente seguro el doctor Toledo dentro del área de salud y medicina trabajará con la FLO y tendremos que empezar a trabajar con los referees, pero como decía muy bien ella, estamos en pañales en algunos aspectos del proyecto, pero ya por ejemplo Felipe Balbontín cuando fue a Stellenbosch el 2014 o el 2012 por ahí, le hicieron trabajo de psicología, trabajo de trabajo cognitivo y todo lo que involucra el buenísimo, desarrollo para un referee. y genial. ojo, cuando yo me refiero en pañales, no quiere decir que el rugby, o sea, todas las ramas deportivas estamos en pañales con respecto a psicología deportiva. Hay considerando el fútbol, que genera no sé, lucas distintas, o sea,
no sé, es distinto también, ellos ni siquiera cuentan con psicólogos deportivos Bueno, tampoco. me retaron Entonces, el otro día por hablar peyorativamente del fútbol, pero no estoy hablando de es no, cosa no, de ver los micrófonos en el fútbol profesional, de cómo se relaciona un referee con los jugadores o los jugadores con el referee. Es verdad, hay estos elementos que hay que claro, en base a recursos, yo, o sea, teniendo más recursos, digo, económicos, porque lo mediático del fútbol es distinto a lo del rugby, por ejemplo, tampoco muchos equipos no cuentan con psicólogo deportivo. Por eso digo que estamos en pañales no solo en el rugby, sino en muchas ramas deportivas. Así es. Así es. Me parece. Bien, Dario, vamos llegando al fin. 1 hora 15, Florencia, llevamos conversando, ya va pasando rápido la información, pero tenemos unos avisos, Dario, ¿verdad? Sí. ¿Le agradecemos al tiro a la Flo o al final? Ah, al final, que nos acompañe con los avisos. Dale. Perfecto. Sí. Avisos, se viene una semana importante la próxima semana. Se cumplen, ayúdame tú, Carlos, 67 años desde la fundación de nuestra federación. Así que va a ser una semana importante. Vamos a tener al área de comunicaciones ahí que encabeza Celeste y Panchito Fuenzalía con muchas cosas y vamos a hacer una variación en las charlas y el día miércoles vamos a tener a nuestro presidente. Así que va a estar el Lulo en la charla hablando de los 67 años de esta federación. Hoy día salió una nota en Rugby Chile que le agradecemos mucho respecto al censo, tirándole la oreja a algunas asociaciones porque ya llevamos cerca de un mes y medio trabajando en el censo y es vital que los clubes, los equipos, las asociaciones se pongan las pilas con eso. Necesitamos que nos ayuden y bueno, insistir en el tema de las capacitaciones en línea con Chile Rugby, contactarse a través de las redes sociales o a través del mail cmorales@chilerugby.org para las capacitaciones de coaching, de referato, fuerza y acondicionamiento. Hemos tenido muchas preguntas por el análisis de video, así que esta semana ya hemos estado delineando con Genial. Wenceslao, dándole forma a la capacitación. Me apunto yo a La esa. próxima, la próxima semana vamos a salir a las redes con el anuncio de esa capacitación y Memorias Rugby. Sí, bueno, la invitación a que puedan visitar a memoriarugby.cl, ¿verdad? El proyecto que intenta ahí recuperar historia del rugby chileno. Hemos estado publicando varias imágenes, varios documentos hasta de 1940 de la Ovalada Nacional, así que está bien entretenido. La invitación es a todos aquellos cóndores que hayan vestido, ¿verdad? La camiseta nacional, que llenen su ficha. La idea es que podamos construir entre todos este bonito proyecto y sobre todo que la próxima semana, ¿verdad? La semana, entre comillas, del rugby chileno, así que tenemos que aprovechar esa instancia. Y también los invito ahora en prácticamente 10 minutos más, ¿cierto? A un nuevo capítulo de Tacle Alto, que vamos a estar en el programa ahí junto a Sebastián Pizarro, presidente de la Asociación de Rugby del Maule, con quien vamos a estar conversando de cómo se avanza y cómo se vive el rugby en la región del Maule. Flo, un millón de gracias. Gracias por transmitirnos tu trabajo, tu experiencia. Esperamos que siga siendo fructuoso, que sea una herramienta de construcción para nuestro staff y para nuestros jugadores. Así que un millón de gracias por haber estado hoy día con nosotros. La hora se nos pasó volando y nada, pues espero verte pronto en persona y que esta realidad sanitaria termine luego y poder estar todos juntos. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Creo que poder hablar de estos temas que de repente hay tanto desconocimiento, poder potenciar el área mental, sobre todo para todos nuestros deportistas, creo que es esencial. Así que muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Gracias a ti. Florencia, a ti. Bueno, y los saludos. Nos estuvieron viendo, Florencia, desde España, desde Antofagasta, desde Perú, Buenos Aires, Valparaíso, Nueva Zelanda. Así que estamos llegando toda la semana ya a varios países y varias localidades que nos ven. Así que un saludo a toda la gente que estuvo participando en la charla. Muchas gracias a quienes interactuaron con nosotros. Y nos vemos entonces el día
miércoles con Cristian Lulo Rudloff en una nueva charla del ciclo de la Federación de Rugby de Chile junto al apoyo de Rugby Chile. Un gusto saludarlo. Carlos, Dale, Igor. dos detalles antes de irnos. Saludos, quiero mandar, aprovechando que está la Asociación del Maule, saludos a Cristian Ormazábal, uno de los históricos del rugby del Maule, a Jorge Torres, que estuvo bien complicado Delicado, en salud, un y se saludo te al olvida chino. pasar el aviso más importante. Nos vemos en un ratito más en Está Puente claro. Alto. Nos vemos. Así Chao, es. que estén bien. Gracias. Chao, Chao, gracias. chao, 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 chao. Flor. Chao.